Bienvenidos todos, vamos a honrar a nuestro Señor, puestos de pie. Así que quiero que me acompañe a Efesios, porque hoy estamos viendo, mire el tema, las familias de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 18. En el nombre del Señor leemos la palabra. Por medio de Cristo todos podemos acercarnos al Padre en el mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes, los que no son judíos, ya no son inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos junto con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Puede tomar asiento, hermano. La familia de Dios es una frase que ha sido tomada de la Biblia. Es una institución divina, no es terrenal. O sea que la sociedad ha tomado este término, familia, como un concepto social, ¿va? Dicen que es la base de la sociedad, todos esos términos sociológicos. Pero en realidad este es un diseño divino. O sea, lo que es familia, eso viene desde el cielo, desde la creación de Dios. Hay muchas familias. Por ejemplo, Dios le llama a su creación, a los astros. Como parte de su creación, Dios les habla a los astros, les ordena. Porque son su creación, son su familia. Lo único es que esas creaciones no son a su imagen y semejanza. O sea que Dios le habla a los mares. Jesús le habló a las aguas y le obedecían las aguas. Porque como creación de Él, es como parte de su familia. Y todo lo creado está dentro de ese diseño organizado de Dios. Pero nosotros, la raza humana, cuando el Señor en Génesis 1:1 la empezó a crear, y Él dijo en el cielo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que eso ya se sale. Los astros son creación de Dios, pero no tienen la imagen y semejanza de Dios. Le obedecen, escuchan su orden. A la voz de Dios las estrellas nacen, a la voz de Dios se desintegran en supernovas, a la voz de Dios vienen los huracanes, los vientos, porque son su creación, son sus ejércitos y le obedecen porque ellos fueron creados por esa voz de mando creativa junto con el Hijo. Por eso en el Evangelio de Juan 1:1 dice que en el principio era la palabra o el verbo, Jesús. Y la palabra estaba con Dios, la unidad. Y luego, y la palabra era Dios. O sea que describe ese escenario divino y le llama a Jesús la palabra porque el Padre le delega a su Hijo el arte, el trabajo de crear con solo pronunciarlo. Amén. Con solo pronunciarlo, el poder creativo se desata. Y ese es el verbo, el Hijo. Entonces, la familia está en los cielos. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sus ángeles, que son sus servidores, sus ministros. En alguna forma genérica se le puede decir sus hijos, porque si el Señor les quiere llamar sus hijos, les puede llamar sus hijos. Pero nosotros que fuimos sus hijos, pero al caer en el pecado dejamos de serlo. Entonces tenemos que recuperar ese diseño a través del sacrificio de Jesús. Mas a todos los que creyeron en su nombre, más a todos los que le confesaron, les dio potestad de volver a ser hechos hijos de Dios.
recuperamos el diseño original, porque el diseño original es la familia. La palabra familia viene, el término que usa el apóstol Pablo es oikeios, que significa lo doméstico o pariente, significa casa, significa familia. Y la palabra doméstico es todo lo relativo al hogar. Y la palabra hogar viene de hoguera. O sea que donde se enciende un fuego para dar calor y alrededor del fuego se reúne la familia. Esto se remonta a los tiempos más primitivos, donde los grupos para sobrevivir hacían sus fogatas y ahí alrededor se calentaban, cocinaban sus casas, la cacería, perdón. Y eso empezó a formar, pero lo que le da una verdadera identidad, un verdadero formato a la familia es el matrimonio. Porque antiguamente, pues, los hombres primitivos sí se reunían alrededor de las fogatas, pero ahí había de todo. Ahí habían abuelos, primos, amigos, cualquiera. Eran los clanes, grupos familiares o grupos afines que se reunían para defenderse de los peligros, pero donde el diseño divino se refleja directamente del cielo a la tierra es a través de la institución del organismo llamado matrimonio. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Porque a través del matrimonio se transfieren los genes, la genética. Y también se da una convivencia íntima que comienza con los matrimoniados, con los casados, y luego con los engendrados y concebidos y paridos, que son los hijos. Entonces, la convivencia se reduce. Ahí ya el tío está de más, el abuelo está de más, a menos que ya esté demasiado anciano y se incluye para cuidarlo, pero en la célula original, en el grupo más íntimo, o sea, el inicial, el principal, es el matrimonio y como resultado los hijos. Porque lo genético físicamente pues se transfiere a través de las células, tanto del hombre como de la mujer. Ahí viene la información genética en los cromosomas. Pero también en lo espiritual hay herencia, hay genética, hay linaje. Y el Señor transfiere el linaje espiritual también a través del matrimonio. O sea que en la unión matrimonial no solo se están combinando rasgos físicos, no solo se están transfiriendo rasgos, tendencias físicas, sino también rasgos y tendencias espirituales. Amén. Por eso es bien importante para Dios este diseño llamado matrimonio. Y cuando el Señor dice a los no judíos, porque el pueblo santo es el pueblo de Israel literalmente, pero no solo ellos eran los que iban a ser hijos de Dios. Gracias a nuestro Señor Jesús y la promesa que se le dio a Abraham, que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero eso solo se cumplió hasta que Jesús vino a la tierra. Y aún estando Jesús vivo, no se podía cumplir. Fue hasta que los discípulos llegaron a hablarle al Señor y dijeron: Maestro, te buscan unos griegos. Guachica, se visten diferente, hablan otro idioma, son así como rubios, como más blanquitos. Te buscan los griegos. Uy. Entonces el Señor se regocijó.
el Señor se estremeció y dijo: ya ha llegado mi hora. No de predicarle a los griegos, porque eso no fue su privilegio. Ese privilegio se le dio a la iglesia. Pero era el tiempo de su sacrificio que nos iba a redimir, que nos iba a permitir a nosotros ser injertados a esa familia de Dios, de la cual ahora somos parte. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Usted le agradece al Señor. Dele una ofrenda de palmas a Él. Amén. En Efesios capítulo 3, verso 14, nos dice también el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, y lo tomamos para nosotros: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Entonces la familia es un diseño divino que se emula, que se trae, que se imita, que se proyecta en la tierra. No es que Dios usa ese término por causa de las familias terrenales. No, las terrenales han sido concebidas, llamadas a ser familias, como ejemplo de las que ya hay en el cielo. Así es. Ahora, el Padre es el que le da nombre a cada familia. Pero no hablo del nombre Escalante o Quintana o el apellido que usted tenga, sino que estamos hablando, aquí nombre se habla de identidad. Cuando dice que Dios, que toda familia recibe nombre, significa que recibe un propósito y un plan específico. Que Dios quiere fusionar linajes, en este caso terrenales, con un propósito específico. Pero algunos van a decir: pastor, pero viera que yo no me quería juntar, casar, yo no quería terminar con ese hombre, viera cómo es. Viera que yo no hubiera querido, si volviera el tiempo atrás, yo no estuviera con ese. Y sueltan la palabra. Yo no le puedo decir si eso dependía exactamente de una persona o no. Obviamente, lo ideal, obviamente el diseño ideal es que, y así debe de ser, es que las parejas sean dirigidas por Dios, consultadas por Dios, no por los hombres. Los hombres en algún momento intervenimos, pero no es ningún hombre el que va a decidir, sino que podemos nosotros dar una opinión, pero es el Señor el que debe de confirmar en los corazones de los que quieren formar familias si van por el camino correcto. Porque cada familia va a recibir un nombre, un propósito específico. Pero ¿qué pasa con aquellos que empezaron mal y han tropezado mucho? Entonces para ellos no hay. Claro que sí, porque en el nombre de Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Ahora le va a ser más difícil, porque va a venir arrastrando consecuencias y va a tener que enfrentar situaciones que no hubiera enfrentado si la historia hubiera comenzado distinta. Pero igual, en Cristo Jesús se inicia un nuevo plan, un nuevo proceso, y esta familia que ha sido redimida por la sangre de Cristo tiene un nombre dado por el Padre. O en otras palabras, tiene un propósito dado por el Padre, una identidad definida, específica. Otra cosa es que las familias no quieran cumplirlo. Porque cuando yo le digo propósito, identidad, no significa que usted se va a morir si no lo quiere cumplir. El Señor hace salir el sol para todos, hace llover para todos, hace brotar la hierba y los cultivos para todos. El Señor es bueno.
Usted puede tener familia, usted puede hacer la vida, trabajar honestamente, usted puede incluso ser una persona de bien, pero no significa que está cumpliendo el propósito. Así que tenemos que estar seguros, tenemos que luchar, tenemos que pedirle a Dios que nos ilumine, que nos dirija, que nos ubique. Porque si recibimos un día un nombre de parte del Padre, eso no fue antojadizo, eso salió de su corazón. Entonces este Padre ante el cual a Pablo se arrodilla y ante el cual nosotros nos arrodillamos, no dice que nos arrodillamos delante de los ángeles, no nos arrodillamos delante de la Madre terrenal de Jesús. Usted sabe quién fue, ¿verdad? La Madre terrenal de Jesús. ¿Cómo se llamó? María. Este Padre ante el cual todos se arrodillan es el que inicia una línea genética espiritual. O sea, el Padre Celestial, cuando pone al hombre en la tierra y ese hombre cae, luego suelta una profecía, papá, y dice que esta serpiente va a morder el calcañar del linaje, pero el linaje le va a destruir la cabeza con la planta de sus pies. O sea, hay una victoria. Eso estaba profetizando el sufrimiento de Cristo en la cruz, pero como resucita, Él venció la muerte y la muerte fue derrotada y la maldición fue derrotada. Entonces, hay un linaje, hay una genética espiritual. Cuando digo genética espiritual, es comparado a la genética física. La genética física es que los padres heredan color de piel, altura, color de ojos, temperamento, forma de caminar. Igual hay genética espiritual, donde el Señor levantó hombres y mujeres de Dios a través de la historia, tocó corazones a través de la historia, derramó de su espíritu, o sea, puso su espíritu, no tal vez de una manera masiva como lo hizo en el Pentecostés, pero ¿quién le va a decir que no a Dios? ¿Qué tal si Dios en el año 1000 después de Cristo, había un campesino allá en Europa y trabajando la tierra un día Dios se le presentó? ¿Quién le puede decir que no a Dios? Han habido muchos casos así que no están escritos. La Biblia es demasiado corta para contener todo lo que Dios ha hecho a través de la historia. Pero hay testimonios aparte de la Biblia. En el Medio Oriente, los iraníes, que es un país muy opuesto a Israel, que son musulmanes, que están en contra totalmente del cristianismo, muchos iraníes se convierten porque Jesús se les aparece, les habla en sueños, se les aparece de verdad y se convierten al cristianismo y los están persiguiendo y hasta tienen que abandonar sus hogares y sus ciudades, porque la pena es, aquí nosotros un regalo le damos, hermano, va a descansar. Imagínese un regalo. Los iraníes de una vez, pena de muerte si usted falla. Los musulmanes son tremendos y unas penas de muerte bien terribles. Fíjense que las mujeres afganas que son descubiertas en una falta grave como adulterio o como que están leyendo una Biblia cristiana, las entierran y les dejan la cabeza de fuera. Y todos las apedrean, solo la cabecita. Mire qué terrible esa gente. Así juzgan a las mujeres afganas encontradas en adulterio o en otra falta grave. Les apedrean la cabecita de fuera. Ay, Dios mío. La genética espiritual le ha sido transferida a usted por antepasados temerosos de Dios. Usted no se acercó a la iglesia porque usted es buena persona, porque, ay no, sí, no, es que a usted se le ha transferido un gen espiritual, una información espiritual
que se transfiere en el acto matrimonial. No solo se transfiere lo físico, sino también se transfiere lo espiritual. Mi esposa me estaba compartiendo cómo en un sueño el Señor le mostró un antepasado de ella, como de aquí, por ahí de los 1800. Era un militar, pero un hombre noble. Por la fisonomía de ella y la que ella veía en el sueño, era un español, cejudo, así como la sierva, bonitos ojos. Pero el tipo estaba en un palacio, era noble, era un hombre importante. Y unos sirvientes lo estaban atendiendo, así como en las películas que usted mira, ¿va? Que los ayudan a vestirse y ponerse un montón de cosas y toda la onda. Así que quisieran unos, necesita como 5 sirvientes, ¿va? Le pongan los zapatos. Mire, ahora que me cuesta agacharme, yo sí quisiera uno de esos, que me pusiera los zapatos, pero bueno. Entonces, ella pasó a la par de él. Y el militar, que era un oficial de alto rango, la volteó a ver y le hizo un gesto de aprobación. Pero en el sueño a ella le dijeron que ese era un antepasado. Por eso la sierva tiene bendición. Y mire, ese hombre, ese militar, fue un hombre temeroso de Dios. Yo no le digo que era evangélico. Un hombre temeroso de Dios, al que Dios se le reveló de alguna forma, y vivió una vida, luchó por vivir una vida agradable a Dios de alguna manera. Y ese bien se va transmitiendo genéticamente. Entonces, por eso es bien importante, porque no solo se transmite lo bueno, sino que también lo malo, las maldiciones generacionales. Ahora, Cristo las corta, pero el hombre las revalida. Pero uno no las revalida legalmente, porque legalmente ya están canceladas por Jesús. Le voy a poner un ejemplo. Había un señor allá cerca de Villanueva, pero eran unas orillas, donde unas personas sin hogar se habían posesionado de sus tierras. Y fue al juez y el juez le dictaminó, después de la investigación, pues que era ilegal la invasión y una orden de desalojo. Y fueron y en la primera amenaza se fueron, pero después de un tiempo regresaron y regresaron más. Al principio eran como unas 20 casitas, después ya habían como unas 50. Era un hombre, una tierra grande y todo. Entonces él volvió a ir con el juez y le dijo: mire, la orden está vigente. ¿Y qué hago? Lleve la policía y a puro plomo. Entonces de eso así hicieron, lastimosamente. Llegaron varios radiopatrullas y a pura fuerza sacaron a la pobre gente. ¿Por qué regresaron? Porque el dueño era débil de carácter. Vieron al dueño que era suave. Y muchas veces nosotros, sí, el Señor canceló las maldiciones, pero somos suaves y permitimos que la antigua manera de vivir regrese. La misma forma de hablar, la misma forma de platicar en la casa, la misma forma de reaccionar, una forma negativa como el mundo lo hace, pleitos, alegatas, en lugar de decir vamos a orar y ayunar, hablando de jueces y de abogados y de demandas. Entonces, legal y oficialmente el Señor ya canceló las maldiciones, pero Satanás es abusivo. Y él no le importa, él va a ver si nosotros tenemos un estilo de vida conforme a la nueva manera de vivir. Y eso es lo que aleja las maldiciones. Amén. Porque yo legalmente soy hijo de Dios, pero si me empiezo a portar como mundano, sigo siendo hijo de Dios, pero me porto como mundano. Entonces las maldiciones regresan, aunque legalmente no tienen derecho. ¿Qué tengo que hacer? Como hizo este señor de Villanueva: llamar a la policía. ¿Y qué significa llamar a la policía en lo espiritual?
Primeramente ponerme a cuentas con Dios y reconocer, no es que la enfermedad regresó porque yo soy muy hablador, porque yo soy muy malo con mi esposa, porque yo maltrato a los hijos, y aunque soy hijo de Dios, pero yo volví a practicar las obras del mundo. Entonces Satanás regresó y yo le tengo que demostrar que el Señor está conmigo y tengo que usar de autoridad espiritual. Entonces ya cuando yo estoy arrepentido y corregido mis acciones, el Señor a mí me respalda con los ángeles y con el Espíritu Santo, y yo puedo echar fuera violentamente esas maldiciones espirituales. Ese es el problema, hermano, de la genética espiritual, que legalmente Jesús ya pagó el precio, pero el diablo es un abusivo. Y si usted le da permiso, él se queda. No le importa que usted sea hijo de Dios. Se lo tiene que demostrar. Hablar como hijo de Dios, pensar como hijo de Dios, vivir como hijo de Dios, arreglar las cosas como hijo de Dios. Y eso es lo que lo va a echar fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? También el Padre da cobertura, protección. Y el Padre también sustenta, alimenta. 4 funciones tiene un padre en una familia, en el diseño divino. Dios inicia una creación, ya sea raza humana, ya sea los astros del cielo, ya sea los mares de la tierra, y Dios le da un linaje a esa creación. Porque cuando le digo linaje, ¿sabe usted? Pues seguro lo sabe, y si no lo sabe, yo se lo comento, que las estrellas del firmamento tienen un proceso de nacimiento y hasta que llegan a la muerte, igual que un ser humano. Nacen, crecen, llegan a su apogeo, empiezan a decaer y se desintegran, solo que dura millones de años. La diferencia, pero igual. Todo tiene una identidad y un propósito. Toda familia tiene una cobertura, protección, y toda la familia tiene un sustento. Eso es lo que nosotros como familias terrenales tenemos que aprender a levantar. Tenemos que ser familias que iniciamos una genética de Dios, una genética del cielo. Aunque vienen genes malos porque somos una raza caída, vienen cositas que no son de Dios, pero tiene que prevalecer la genética divina. Amén. Por ahí va a haber, viera que tengo la tendencia a que me dé gripe y como que en principio de asma. Esa es una genética caída, pero predomina más la buena genética. Pero viera que me va bien en el matrimonio. Esa genética prevaleció. Amén. Viera que no se desata. Cuando me quiere dar, yo me someto, hago tratamiento, tomo vitamina C y no se me desata la enfermedad. Porque el Señor, y hago esto, y Dios está conmigo, y la oración. Y es todo un mundo donde predomina más la herencia divina que la herencia de maldición. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces nuestro trabajo como hijos de Dios es iniciar familias donde prevalezca la herencia celestial. Mire lo que dice Mateo 21. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contar obreros para su viña. En los evangelios hay 7 ejemplos donde Jesús compara al reino de Dios a un padre de familia que fue a sembrar una semilla, pero luego el maligno sembró cizaña. Hay otra parábola que dice que el reino de los cielos es como un padre de familia que sacó tesoros, unos antiguos y otros nuevos. También dice que el reino de los cielos es como un padre de familia que tenía una viña
y salió temprano a contratar obreros. Hay otra parábola que dice que es como un padre de familia que alquiló la viña, se fue lejos y luego mandó a sus criados y de último mandó a su hijo y lo mataron. También dice que el reino de los cielos es como un padre de familia que si supiera a qué hora vendría el ladrón estaría preparado. También el reino de los cielos es como un padre de familia que llega el día en que cierra la puerta angosta. ¿Sabe que el que va a cerrar la puerta angosta al final de los tiempos es el padre de familia? Y usa ese título, padre de familia. El que va a cerrar la puerta angosta y ya no van a poder entrar es el padre de familia. También el reino de los cielos es como un padre de familia que hizo un gran banquete y mandó invitar y nadie quiso ir porque estaban afanados en sus yuntas de bueyes, habían construido una casa nueva, se acababan de casar y nadie quería ir al banquete. Y el padre de familia se enojó y mandó invitar a los caminos a los pobres y fórcenlos a venir, dijo. Un padre de familia. Entonces yo le quiero transmitir esto. El reino de los cielos está creado, diseñado, sustentado en un esquema donde gobierna un padre de familia. Amén. Significa que si hay un padre, la familia es el resto de los miembros que la componemos. En este caso, la iglesia, nosotros sus hijos. Amén, alaba a Dios, hermano. Pero aquí viene el desafío que Dios me encomendó que yo ayude, enseñe, impulse a este ministerio. Filipenses capítulo 2, verso 13. Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Así serán hijos de Dios sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Primero Dios se presenta como el Padre y se presenta como un Padre que quiere que sus hijos vivan bien, que nos vaya bien para que Él pueda obrar en nosotros su plan, su propósito. ¿Cuántos quieren que Dios obre su propósito? Pero nos previene y nos advierte, porque siempre desde que el hombre fue caído y Satanás entró a la escena, siempre los que son hijos de Dios, siempre es una lucha en medio de generaciones perversas y malas. No solo en los tiempos de hoy, lo que cambia son los catalizadores, lo que detona la maldad. Pero la corrupción y la maldad siempre ha existido. En los tiempos de Noé, solo se halló un hombre, hijo de Dios, solo uno. Y por amor a él entraron las hijas y los hijos y las nueras. Pero solo uno, imagínense. Y él estaba rodeado de una raza perversa, corrompida. En ese tiempo, ¿sabe cuáles fueron los catalizadores? Que los hijos, unos seres espirituales caídos, tomaron cuerpos humanos y se mezclaron con mujeres normales, y de ellos nacieron dos genéticas físicas, hombres de gran estatura, pero genéticas malas y perversas. A esos gigantes se les llamó Nefilins. Y era tanta la maldad que dijo el Señor, la única manera es un diluvio. Y detuvo esa maldad, porque si no, híjole, ya no llega, no da tiempo para que llegue el tiempo del Mesías príncipe. Entonces el diluvio detiene esa corrupción.
Pero recuérdese que ¿quiénes iban en el barquito ese? ¿Quiénes iban? El hipopótamo. ¿Sí? Iban los 3 hijos y las nueras, y esos cuates no eran tan que se diga, especialmente las nuerecitas. Entonces la maldad se vuelve a infiltrar, genética mala, a través de las nueras y de sobre todo uno de los hijos de Noé llamado, ¿cómo se llamaba? Cam, sí, con M, ¿verdad? Y las nueras, que saber cómo eran esas pobres mujercitas. Entonces la maldad se vuelve a infiltrar en la tierra y la corrupción vuelve a multiplicarse. Entonces, en cada generación, los hijos de Dios tienen que aprender a levantarse, a luchar, a diferenciarse en medio de generaciones corrompidas y malas. No es que solo hoy está pasando eso. En los tiempos, cuando fue la reforma en los 1490 y algo, la reforma de Martín Lutero, sabe que la maldad y la corrupción estaba a través de la iglesia romana. Ahí estaba lo más perverso. Ese fue el instrumento que usó Satanás para pervertir a la humanidad. Era terrible. Incluso hubo un papa llamado Juana, que fue mujer. Y hasta el día de su muerte creo que se enteraron que era mujer. O sea, era una cosa terrible. La salvación se compraba a través de las indulgencias. Esas familias papales eran terribles. En las famosas inquisiciones andaban matando a diestra y siniestra, con una maldad y una perversidad bien fuerte. Ahora yo quiero hablarte del hoy, porque hoy el catalizador ya cambió. En algunos tiempos antiguos fue la ignorancia, porque los reyes eran los únicos que gobernaban. La Biblia estaba velada, un ciudadano común no podía accesar a la Biblia, entonces la maldad fluía a través de una oscura ignorancia. Ahora es lo opuesto. La información está demasiado suelta a través de las redes sociales. La ciencia, el aumento de la ciencia, que fue profetizado por Daniel. Daniel profetizó que la ciencia iba a aumentar. Y formalmente la ciencia se pone el punto de partida en el 1772, creo que fue cuando se inventó la máquina a vapor. Cuando un barquito empezó a caminar por una máquina de vapor. De ahí empezó la ciencia a saltar de una manera vertiginosa. Había estado miles de años estancada casi en lo mismo. 3,000, 4,000 años sin avanzar la ciencia, y de repente el hombre empieza a iluminarse en inteligencia, a ser creativo. Viene Newton y ve una manzana que cae y se le iluminan las 3 leyes de la relatividad. Viene Albert Einstein y eran físicos teóricos, no es que ellos lo estaban viendo, sino que a pura imaginación e inteligencia empiezan ellos a sacar conclusiones, que la luz es la velocidad máxima que hay y que la luz son paquetes de no sé qué luego viene los famosos científicos que descubren que el átomo se puede desintegrar, que es la física cuántica. De ahí se inventa la bomba atómica, híjole. Y luego vienen los microprocesadores y los celulares y las computadoras. Y ahora, allá en México, María de los Guardias, en la montaña de allá de Cochabamba, no, eso es allá en el sur. Ahí están tiktokeando. Desde la selva más refundida en África, en la montaña más inhóspita de los Andes, hasta la ciudad más cosmopolita de Nueva York, todo el mundo está conectado y todo el mundo sabe lo que está pasando.
Ahora nos va a ser más difícil a nosotros levantar una generación en medio de la generación mala y perversa. Porque ahora todo está en las redes sociales. El satanismo, las prácticas ocultistas. Antes, si alguien quería ser hechicero, había que ir a conseguir libros. Y por allá en una librería rara, un rótulo con un ojo. Librería Osiris. Y cuando usted entraba, ¡ay, qué miedo! No, ahora usted ahí busca, ahí están todos los manuales de hechicería, todos los cursos. Yo una vez entré a la portada de la Biblia satánica y solo por ver el menú, como que fuera de restaurante, ahí vi yo los capítulos. Gracias al Señor no entré por curiosidad, yo quería entrar. Esa noche tuve un sueño. Y veía en un monte una escena terrorífica en los vientos y un tipo con una capa y pintado de blanco y rojo y con unos ojos horribles empezó a dar vuelta, y cuando pasó frente a mí me hizo vos metido. ¿Y vos qué querés? ¿Qué querés vos, metiche? Como quien dice, somos enemigos, ¿qué andas haciendo aquí? Eso, gracias a Dios que yo tuve el sueño y por curiosidad no terminé viendo la Biblia satánica. Solo por curiosidad yo hubiera dicho, es que voy a instruir a los hermanos, ¿verdad? Ahora imagínense sus hijos. Qué sueño, ni qué revelación, ni qué temor, ni qué entendimiento, ni qué madurez, ni qué experiencia, ni qué... Ay, y me modo que usted va a estar ahí todos los días. No, hombre. Eso sí es posible, adentro de la piscina del Ticón van a estar chateando con unos lentes. Y como ahora son contra el agua los de celular, ahí adentro del agua, aguantando la respiración. Nuestro desafío es empezar a transmitirle un modelo de familia que se está perdiendo por la generación esta mala y perversa. Hebreos capítulo 13, verso 4. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Esto valioso se está perdiendo. Yo estaba viendo unas estadísticas que hoy salieron en la prensa del domingo. En primera plana dice que en el 2024 la estadística de matrimonio bajó. En el 20 hubieron 79.828 y hoy en el 24 hubieron 77.600, 2.200 menos matrimonios que hace 4 años. Y un montón de juyites. Juyite es lo que más hay. El juyite es la opción. ¿Qué juyite? Pregunte al salir. ¿Va? El juyite es la opción de los jóvenes, porque le voy a decir algo. Los jóvenes, como son una generación que están expuestos a la maldad y a la corrupción de un mundo gobernado por las tinieblas, el joven de hoy, la generación Z, yo que letra soy, pastor, ahí le voy a decir, pero la generación Z son los que han nacido del 2005 en adelante, por ahí. Los que tienen 18, 20, 25. La generación Z son movidos y sus objetivos principales son movidos por encontrar una satisfacción emocional más que buscar compromisos y obligaciones. Al joven de hoy, cuando mira compromiso, cuando escucha que hay obligaciones, que está dura la cosa, que con la misma mujer quiere ganas, se mueve más por satisfacción. Lo que le satisface, eso busca. Lo que le satisface emocionalmente, eso busca. Esa es la generación de hoy. También está la moda express, todo lo quieren rápido. Estudios, mejor si rápido. Apruébenme, denme el título.
Es que todos son promovidos. El gobierno dijo que ahora nadie se queda ahí y no saben nada. Un país de Sudamérica que empieza con la letra A, Dios mío, no saben eso. Si queremos negocios, rápido, ganancia, ya quiero ver ganancia. Y como el negocio honesto lleva tiempo, mejor si me ofrecen algo robado, si por ahí bajo de agua falseamos las facturas, si me meto con alguna muni, hacemos negocios chuecos. Esa es la generación de hoy. Lo honesto, lo que lleva tiempo, lo trabajado, eso ya no lo están rechazando. La generación Z. Y el problema es que para contrarrestar eso necesitamos modelos eficientes, modelos, ejemplos que están escasos. Porque ¿cómo le vamos a venir a decir a un joven: nunca vayas a maltratar a tu mujer? ¿Y cuándo va a empezar usted, papito? Nunca agarres lo que no es tuyo. ¿Y por qué aceptó la mordida, aquel soborno que le dieron? Tenés que ser ejemplo de honestidad. ¿Y por qué le falseó el dato a la factura? ¿Por qué no puso lo que era? Es que todo el mundo lo hace. Y como todo el mundo lo hace, se vuelve la norma, se vuelve la regla. Y creemos que es lo normal. Es que hay que aprovechar, hermano. Tenemos que empezar desde el fundamento. Porque lo que ha fallado es la base, que es el matrimonio. Ahí está el primer problema. Ahí empieza todo. El fundamento del matrimonio. Porque es cierto que Dios perdona a los que empezamos mal, a los que han empezado mal. Sí, Dios nos perdona. Pero genéticamente hemos transmitido genes tanto físicos como espirituales. Y para sacar eso del sistema, tiene que haber un estilo de vida fundamentado en la palabra de Dios, que se practique como está escrito en la palabra de Dios y que sea confirmado por el Espíritu Santo. Y eso es un desafío, hermano. Yo me pongo como ejemplo. Y no estoy hablando aquí como alguien que soy el modelo ideal, lo opuesto. Yo aprendí por las malas, fallé terriblemente, fracasé, perdí mucho. Y por la gracia de Dios me volví a levantar y estoy luchando por recuperar este diseño de Dios. Pero como todavía estoy aquí, el Señor me tiene aquí y es la asignación que Él me ha dado. Entonces yo no le voy a ablandar ni suavizar. ¿Sabe qué es lo que sí cambió? Y eso sucede cuando las personas fallan y hablamos. ¿Quién soy yo para condenarlos si yo ya fallé? ¿Quién soy yo para hacer sentir mal a alguien que cometió un error si yo los he cometido? Eso es lo que cambió. Pero el mensaje no puede cambiar. El mensaje tiene que ser el mismo. Lo que tiene que cambiar es que uno no se crea Superman a la hora de corregir a alguien. Uno no se crea el super perfecto, todo lo contrario. Humillarse uno y decirle a la persona: mire, hermano, yo lo que no quiero es que usted pase lo que yo pasé. Yo lo que le digo es que si usted pudiera evitarse tanto dolor porque yo lo viví. Eso es lo que sucede. Pero el mensaje tiene que ser el mismo, como Cristo lo predicó. Señor, ayúdanos a devolverle el valor al matrimonio. Ayúdanos a conquistar la fidelidad, porque la verdadera fidelidad está en el corazón, porque ahí comienza. Y entendamos que hay juicio, que hay castigo, que hay consecuencias. Yo tomo el desafío de que mi familia, que recibió un nombre de parte de Dios, que recibió una identidad, la familia Escalante Noriega, ha recibido un nombre de parte del Padre,
O sea, una identidad, una asignación, un propósito. Tanto la mamá como yo hemos transmitido genes, información genética, tanto física como espiritual. Y hay genética espiritual que está transmitida pero que no está activada. ¿Qué le parece? Y hay que activar esa genética espiritual, hay que activarla. Y la genética mala, el acta que lo maldecía a usted fue clavada en la cruz. Usted vaya a traer esa acta, póngase a cuentas con el juez, con el Padre, y pídale unos radiopatrullas celestiales, bien armados. El año pasado que fuimos a El Salvador, el Señor me permitió ver un comando especial de los que el presidente Bukele envía, así. Eran 4 unidades de unos parecidos a los Humvees, unos carros del ejército con unas llantonas modernos, y cada carro llevaba 4. ¡Ay! Si usted viera esos tipos, man. Visión nocturna, con un equipo moderno. Escogen solo tipos altos. Yo al menos me quería tomar una foto con ellos, pero es peligroso, van a decir que, o sea, algo espectacular para verlo en El Salvador, algo maravilloso. Imagínense los carros de fuego celestiales asignados cuando usted está a cuentas con Dios, cuando usted entiende que Satanás se volvió a meter en un área donde ya legalmente no le pertenece, pero por nuestra manera de vivir, de pensar, de hablar, él regresó abusivo. Y no tiene derecho, porque el Señor ya legalmente dijo: usted es sano, usted es libre. Pero eso hay que sacarlo a la fuerza. Hay que llamar esos comandos y llegar con autoridad y en una definición espiritual y en un entendimiento espiritual. Lo primero que uno va a decir es: Señor, esa tendencia en mis hijos, esa rebeldía en mis hijos regresó porque yo antes era rebelde, pero yo ya había sido libre de eso. Pero últimamente yo me rebelé contra las cosas de Dios, contra el pastor, contra la esposa, contra el jefe del trabajo, y me puse lo soberbio, ya no parecía cristiano, y el más brincón y cristiano. Entonces viene Satanás y dice: este ya fue libre, pero se porta como esclavo, así que ahí voy. Y regresa la rebeldía en los hijos. Entonces usted tiene que reflexionar, a decir: bueno, yo ya fui libre de esto, pero reconozco, Señor, que soy yo el mundanito, soy yo el brinconcito, soy yo el soberbio, soy yo el orgulloso. Me arrepiento, pero yo voy a empezar a someterme y yo voy a sacar esa rebeldía de mi casa. Envíame las fuerzas celestiales, Señor, y yo saco esta enfermedad de mi casa, y yo saco esta escasez de mi casa en el nombre de Jesús, porque el diablo ya no tiene derecho. Ahora, si usted no deja la mala manera de vivir, ese diablo no se sale. Familia de Dios, yo los bendigo hoy. Dígale al Señor: vamos a levantarnos como familia de Dios. Vamos a restaurar el diseño que viene del cielo, donde hay un Padre que gobierna todo, donde hay un Padre que sustenta, que da cobertura, que da vida, que da propósito. Así las familias tendrán lo mismo en la tierra. Las familias tendremos propósito, tendremos cobertura, tendremos identidad y tendremos sustento tanto espiritual como material.
que así como las estrellas, los cielos y los astros y las galaxias, lo sustenta el Padre. Y le obedecen, los firmamentos le obedecen, los mares le obedecen. Lamentablemente estamos siendo testigos, tal vez no directamente, pero a través de las noticias, testigos de ese gran incendio que hay en el área de Los Ángeles. Desde el 7 de diciembre hasta hoy no lo pueden apagar. Jamás en la historia se había visto un incendio que durara tanto. Ya van más de 11,000 estructuras quemadas. Eso fue un reporte de hace 2 días. 11 personas muertas, el mismo reporte de hace 2 días. Hay un nuevo frente que se levantó y no lo pueden apagar. Levante sus manos y dígale al Señor: yo quiero vivir el diseño de Dios. Yo quiero vivir tu diseño, Señor. Vamos a levantar familias conforme a tu propósito. Sé que hay maldiciones que pelean, pero en el nombre de Jesús las vamos a hacer retroceder con la violencia espiritual, porque el Señor enviará su presencia, sus ángeles, su espíritu poderoso. Y aquello que pelea en los corazones de los jóvenes y de los niños, y aún en nosotros los adultos, sobre todo, será derrotado, porque nos sometemos. Vamos a luchar por someternos a su palabra. Vamos a luchar para obedecer su palabra. Sé que va a ser un desafío grande. Sé que va a costar. Sé que no va a ser fácil, pero el Señor prometió estar con nosotros hasta que Él regrese. Así que las bendiciones prevalecerán sobre las maldiciones. La genética divina prevalecerá sobre la genética de las tinieblas. Las herencias del Señor prevalecerán sobre las herencias de este mundo, porque nos hemos propuesto en la fe arrebatar el diseño de Dios. Porque en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús, sean benditas todas las familias que están en el cielo como las que están en la tierra. Y porque a cada familia Él le ha dado un nombre, un propósito, un plan de bendición. Tus hijos se podrán casar en santidad. Tus hijos podrán fundar hogares en temor de Dios. Tus hijos podrán edificar ministerios poderosos, empresas fructíferas, hogares estables y felices. Y a los que empezaron ya con la batalla, el Señor les dará un plan de restauración como me lo ha dado a mí. Un plan de restauración donde se van a ir corrigiendo las cosas, poniendo en su lugar cada área. Y al que le toque luchar, que luche. Y al que le toque renunciar, que renuncie. Y al que le toque humillarse, que se humille. Y al que le toque empezar de nuevo, que lo haga. Al que le toque reconocer, que reconozca. Pero nadie se va a quedar derrotado. A unos les va a costar más que a otros. Depende de sus circunstancias, depende de su fe y depende de su obediencia. Pero todos lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Aleluya.
Mi familia está llena de ti. Mi familia está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Diga, mi familia está llena de ti. 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 Yo sé que estás aquí.